Caso señorita Elizabeth von R., por Sigmund Freud. En este caso podríamos encontrar que, en la génesis del psicoanálisis, podríamos ver también lo que sería la génesis de lo que más de 100 años después, conoceríamos como descodificación emocional de las enfermedades. Este caso, fue extraído del tomo segundo de las obras completas de Sigmund Freud, Estudio sobre la histeria. 1893 a 1895 con la contribución de Anna Freud, publicado en 1955. En el otoño de 1892, un colega de mi amistad me pidió que examinase a una joven dama que desde hacía más de 2 años padecía de dolores en las piernas y caminaba mal. Agregó a su solicitud que consideraba el caso como una histeria, aunque no se hallara en él nada de los signos habituales de la neurosis. Conocía un poco a la familia y sabía que en los últimos años se habían abatido sobre ella muchas desdichas y muy pocas cosas alegres le pasaban. Primero había muerto el padre de la paciente, luego su madre debió someterse a una seria operación de los ojos, y poco después una hermana casada sucumbió, tras un parto, a una vieja dolencia cardíaca. En todas esas penas y todo ese cuidar enfermos nuestra paciente había tenido la mayor participación. No avancé mucho más en el entendimiento del caso después que hube visto por primera vez a esta señorita de 24 años. Parecía inteligente y psíquicamente normal, y sobrellevaba con espíritu alegre su padecer, que le enervaba todo trato y todo goce, lo sobrellevaba con la belle indifference de los histéricos, no pude menos que pensar yo. Se aminaba con la parte superior del cuerpo inclinada hacia adelante, pero sin apoyo, su andar no respondía a ninguna de las maneras de hacerlo conocidas por la patología, y por otra parte ni siquiera era llamativamente torpe. Solo que ella se quejaba de grandes dolores al caminar, y de una fatiga que le sobrevenía muy rápido al hacerlo y al estar de pie, al poco rato buscaba una postura de reposo en que los dolores eran menores, pero en modo alguno estaban ausentes. El dolor era de naturaleza imprecisa, uno podía sacar tal vez en limpio, era una fatiga dolorosa. Una zona bastante grande, mal deslindada, de la cara anterior del muslo derecho era indicada como el foco de los dolores, de donde ellos partían con la mayor frecuencia y alcanzaban su máxima intensidad. Empero, la piel y la musculatura eran ahí particularmente sensibles a la presión y el pellizco, la punción con aguja se recibía de manera más bien indiferente. Esta misma hiperalgesia de la piel y de los músculos no se registraba solo en ese lugar, sino en casi todo el ámbito de ambas piernas. Quizá los músculos eran más sensibles que la piel al dolor, inequívocamente, las dos clases de sensibilidad dolorosa se encontraban más acusadas en los muslos. No podía decirse que la fuerza motriz de las piernas fuera escasa, los reflejos eran de mediana intensidad, y faltaba cualquier otro síntoma, de suerte que no se ofrecía ningún asidero para suponer una afección orgánica más seria. La dolencia se había desarrollado poco a poco desde hacía 2 años, y era de intensidad variable. No me resultaba fácil llegar a un diagnóstico, pero fui del mismo parecer que mi colega, por 2 razones. En primer lugar, era llamativo cuán imprecisas sonaban todas las indicaciones de la enferma, de gran inteligencia, sin embargo, acerca de los caracteres de sus dolores. Un enfermo que padezca de dolores orgánicos, si no sufre de los nervios además de esos dolores, los describirá con precisión y tranquilidad. Por ejemplo, dirá que son lacerantes, le sobrevienen con ciertos intervalos, se extienden de esta a otra parte, y que, en su opinión, los provoca tal o cual influjo. El neurasténico que describe sus dolores impresiona como si estuviera ocupado con un difícil trabajo intelectual, muy superior a sus fuerzas. La expresión de su rostro es tensa y como deformada por el imperio de un afecto penoso, su voz se vuelve chillona, lucha para encontrar las palabras, rechaza cada definición que el médico le propone para sus dolores, aunque más tarde ella resulte indudablemente la adecuada, es evidente, opina que el lenguaje es demasiado pobre para prestarle palabras a sus sensaciones, y estas mismas son algo único, algo novedoso que uno no podría describir de manera exhaustiva, y por eso no cesa de ir añadiendo nuevos y nuevos detalles, cuando se ve precisado a interrumpirlos, seguramente lo domina la impresión de no haber logrado hacerse entender por el médico. Esto se debe a que sus dolores han atraído su atención íntegra. En la señorita von R. se tenía la conducta contrapuesta, y, dado que atribuía empero bastante valor a los dolores, era preciso inferir que su atención estaba demorada en algo otro, probablemente en pensamientos y sensaciones que se entramaban con los dolores. Pero más determinante todavía para la concepción de esos dolores era por fuerza un segundo aspecto. Cuando en un enfermo orgánico o en un neurasténico se estimula un lugar doloroso, su fisonomía muestra la expresión, inconfundible, del desasosiego o el dolor físico, además el enfermo se sobresalta, se sustrae del examen, se defiende. Pero cuando en la señorita von R. se pellizcaba o oprimía la piel y la musculatura hiperálgicas de la pierna, su rostro cobraba una peculiar expresión, más de placer que de dolor, lanzaba unos chillidos, yo no podía menos que pensar, como a raíz de unas voluptuosas cosquillas, su rostro enrojecía, echaba la cabeza hacia atrás, cerraba los ojos, su tronco se arqueaba hacia atrás. Nada de esto era demasiado grueso, pero sí lo bastante nítido, y compatible solo con la concepción de que esa dolencia era una histeria y la estimulación afectaba una zona histerógena. El gesto no armonizaba con el dolor que supuestamente era excitado por el pellizco de los músculos y la piel,
probablemente concordaba mejor con el contenido de los pensamientos escondidos tras ese dolor y que uno despertaba en la enferma mediante la estimulación de las partes del cuerpo asociadas con ellos. Yo había observado repetidas veces parecidos gestos significativos a raíz de la estimulación de zonas hiperálgicas en casos seguros de histeria, los otros ademanes correspondían evidentemente a la insinuación levísima de un ataque histérico. En cuanto a la desacostumbrada localización de las zonas estrógenas, no se obtuvo al comienzo esclarecimiento alguno. Además, daba que pensar que la hiperalgesia recayera principalmente sobre la musculatura. La dolencia más frecuente culpable de la sensibilidad difusa y local de los músculos a la presión es la infiltración reumática de ellos, el reumatismo muscular crónico común, cuya aptitud para crear el espejismo de unas afecciones nerviosas ya mencioné. La consistencia de los músculos doloridos en la señorita Von R. no contradecía este supuesto, se encontraban muchos tendones duros en las masas musculares, y además parecían particularmente sensibles. Lo probable, entonces, era que hubiera sobrevenido una alteración orgánica de los músculos en el sentido indicado, en la cual la neurosis apuntaló haciendo aparecer exageradamente grande su valor. También la terapia partió de la premisa de que se trataba de una enfermedad mixta. Recomendamos que continuaran los masajes y faradización sistemáticos de los músculos sensibles, a pesar del dolor que ello producía, y yo me reservé el tratamiento de las piernas con intensas descargas eléctricas, a fin de poder mantenerme en relación con la paciente. A su pregunta sobre si debía obligarse a caminar, respondimos con un sí terminante. Así obtuvimos una mejoría leve. Muy en particular, parecían entusiasmarle los dolorosos golpes de la máquina inductora, y cuanto más intensos eran, más parecían refrenar sus propios dolores. Entretanto, mi colega preparaba el terreno para un tratamiento psíquico, cuando, tras 4 semanas de pseudoterapia, yo lo propuse y di a la enferma alguna información sobre el procedimiento y su modo de acción, hallé rápido entendimiento y mínima resistencia. Ahora bien, el trabajo que inicié a partir de ese momento resultó uno de los más difíciles que me tocaran en suerte, y la dificultad que hallo para informar sobre él es digna heredera de las dificultades entonces superadas. Por largo tiempo no atiné a descubrir el nexo entre la historia de padecimientos y la dolencia misma, que empero debía de haber sido causada y determinada por aquella serie de vivencias. Al emprender un tratamiento catártico de esta índole, lo primero será plantearse esta pregunta: ¿es para la enferma consabido el origen y la ocasión de su padecer? En caso afirmativo, no hace falta de ninguna técnica especial para ocasionar que reproduzca su historia de padecimientos, el interés que se le testimonia, la comprensión que se le deja vislumbrar, la esperanza de sanar que se le instila, moverán a la enferma a revelar su secreto. En el caso de la señorita Elizabeth, desde el comienzo me pareció verosímil que fuera consciente de las razones de su padecer, que, por tanto, tuviera solo un secreto, y no un cuerpo extraño en la conciencia. Cuando uno la contemplaba, no podía menos que rememorar las palabras del poeta: la máscara presagia un sentido oculto. Al comienzo podía, pues, renunciar a la hipnosis, con la salvedad de servirme de ella más tarde si en el curso de la confesión hubieran de surgir unas tramas para cuya aclaración no alcanzara su recuerdo. Así, en el primer análisis completo de una histeria que yo emprendiera, arribé a un procedimiento que luego elevé a la condición de método e introduje con conciencia de mi meta, la remoción del material patógeno estrato por estrato, que de buen grado solíamos comparar con la técnica de exhumación de una ciudad enterrada. Primero me hacía contar lo que a la enferma le era consabido, poniendo cuidado en notar donde un nexo permanecía enigmático, donde parecía faltar un eslabón en la cadena de las causaciones, e iba penetrando en estratos cada vez más profundos del recuerdo a medida que en esos lugares aplicaba la exploración hipnótica o una técnica parecida a ella. La premisa de todo el trabajo era, desde luego, la expectativa de que se demostraría un determinismo suficiente y completo. Enseguida habremos de considerar los medios para esa investigación de lo profundo. La historia de padecimiento referida por la señorita Elizabeth era larga, urdida por múltiples vivencias dolorosas. Mientras la relataba no se encontraba en hipnosis, pero yo le indicaba acostarse y le ordenaba cerrar los ojos, aunque no impedía que de tiempo en tiempo los abriera, cambiara de posición, se incorporara, etc. Cuando ella atrapaba una pieza del relato a mayor profundidad, me parecía que caía espontáneamente en un estado más semejante a la hipnosis. Yacía entonces inmóvil, y mantenía sus ojos cerrados con firmeza. Paso a reflejar lo que surgió como el estrato más superficial de sus recuerdos. La menor de 3 hijas mujeres, había pasado su juventud, con tierno apego a sus padres, en una finca de Hungría. La salud de la madre se quebrantó muchas veces a raíz de una dolencia ocular y también por estados nerviosos. Sucedió por eso que la paciente se apegara de manera particularmente estrecha a su padre, hombre alegre y dotado de la sabiduría de vivir, quien solía decir que esa hija le sustituía a un hijo varón y a un amigo con quien podía intercambiar ideas. En la misma medida en que la muchacha obtenía incitación intelectual de ese trato, no se le escapaba al padre que su constitución espiritual se distanciaba de la que la gente gusta ver realizada en una joven. La llamaba en broma, impertinente, y, respondona, la ponía en guardia frente a su inclinación a los juicios demasiado tajantes, a decir la verdad a los demás sin consideración alguna, y solía pensar que le resultaría difícil encontrar marido.
De hecho, ella estaba harto descontenta con su condición de mujer, rebosaba de ambiciosos planes, quería estudiar o adquirir formación musical, se indignaba ante la idea de tener que sacrificar en un matrimonio sus inclinaciones y la libertad de su juicio. Entretanto vivía apreciándose de su padre, del prestigio y la posición social de su familia, y guardaba con celo todo cuanto se relacionara con esos bienes. La abnegación que mostró hacia su madre y sus hermanas mayores reconciliaba totalmente a sus padres con los costados más ásperos de su carácter. La edad de las niñas movió a la familia a trasladarse a la capital, donde por un tiempo Elizabeth pudo gozar de una vida más rica y alegre dentro de la familia. Pero luego sobrevino el golpe que aniquiló la dicha de ese hogar. El padre había ocultado una afección cardíaca crónica, o él mismo no la había advertido. Cierto día lo trajeron a la casa inconsciente tras un primer ataque de edema pulmonar. A ello siguió el cuidado del enfermo durante 1 año y medio, en el cual Elizabeth se aseguró el primer lugar junto al lecho. Dormía en la habitación de su padre, se despertaba de noche a su llamado, lo asistía durante el día y se forzaba a parecer alegre, en tanto que él soportaba con amable resignación su irremediable estado. Sin duda, el comienzo de su afección se entramó con este periodo de cuidado del enfermo, pues ella pudo recordar que durante los últimos 6 meses de ese cuidado debió guardar cama, por 1 día y medio a causa de aquellos dolores en la pierna derecha. Pero aseguraba que estos le pasaron pronto y no excitaron su preocupación ni su atención. Y de hecho, fue solo 2 años después de la muerte del padre cuando se sintió enferma y no pudo caminar a causa de sus dolores. El vacío que la muerte del padre dejó en esta familia compuesta por 4 mujeres, el aislamiento social, el cese de tantas relaciones que prometían incitación y goce, la salud ahora más quebrantada de la madre, todo ello empañó el talante de nuestra paciente, pero al mismo tiempo movió en ella el ardiente deseo de que los suyos pronto hallaran un sustituto de la dicha perdida, y le hizo concentrar todo su apego y desvelos en la madre sobreviviente. Transcurrido el año de luto, la hermana mayor casó con un hombre talentoso y trabajador, de buena posición, que debido a su capacidad intelectual parecía tener por delante un gran futuro, pero en el trato más íntimo desarrolló una quisquillosidad enfermiza, una egoísta obstinación en sus caprichos, y en el círculo de esta familia fue el primero que se atrevió a descuidar el miramiento por la anciana señora. Era más de lo que Elizabeth podía tolerar, se sintió llamada a asumir la lucha contra el cuñado en cuanta ocasión se ofreciera, en tanto las otras mujeres consentían los estallidos del excitable temperamento de aquel. Para ella era un doloroso desengaño que la reconstrucción de la antigua dicha familiar experimentara esta perturbación, y no podía perdonarle a su hermana casada que, con su docilidad de esposa, se afanase en evitar pronunciarse. Así, en la memoria de Elizabeth habían permanecido toda una serie de escenas a las que adherían unos cargos, en parte no declarados, contra su primer cuñado. Pero el mayor reproche era que por buscar un empleo más ventajoso se hubiese mudado con su pequeña familia a una lejana ciudad de Austria, contribuyendo a aumentar así la soledad de la madre. En esta oportunidad Elizabeth sintió con harta nitidez su desvalimiento, su impotencia para ofrecer a la madre un sustituto de la dicha perdida, la imposibilidad de ejecutar el designio que había concebido a la muerte del padre. El matrimonio de la segunda hermana pareció más promisorio para el futuro de la familia, pues este segundo cuñado, menos dotado intelectualmente, era un hombre cordial para estas mujeres sensibles y educadas en el cultivo de toda suerte de miramientos. Su conducta reconcilió a Elizabeth con la institución del matrimonio y con la idea de los sacrificios a ella enlazados. Además, esta segunda joven pareja permaneció en las cercanías de la madre, y el hijo de este cuñado y su segunda hermana pasó a ser el preferido de Elizabeth. Por desgracia, el año en que este niño nació fue turbado por otro suceso. La dolencia ocular de la madre exigió una cura de oscuridad de varias semanas, compartida por Elizabeth. Luego declararon que era necesaria una operación, la inquietud que ello provocó coincidió con los preparativos para la mudanza del primer cuñado. Al fin salió bien la operación, realizada con mano maestra, y las 3 familias se encontraron en un sitio de residencia veraniega, allí Elizabeth, agotada por las preocupaciones de los últimos meses. Habría debido obtener su restablecimiento pleno en este periodo, el primero exento de penas y temores que la familia disfrutaba desde la muerte del padre. Pero justamente con esa temporada veraniega coincide el estallido de los dolores de Elizabeth y su dificultad para caminar. Después que un poco antes se le hubieran hecho notables, los dolores le sobrevinieron por primera vez con violencia tras un baño caliente que tomó en la casa de salud de ese pequeño poblado de restablecimiento. Un paseo prolongado, en verdad una caminata de media jornada, fue relacionado luego con la emergencia de estos dolores, de suerte que con facilidad se dio en la concepción de que Elizabeth había sufrido un exceso de fatiga, y después un enfriamiento. A partir de ese momento, Elizabeth fue la enferma de la familia. El consejo médico la movió a pasar lo que restaba del verano, para una cura de baños, en Gastein, a donde viajó con su madre, pero no sin que se presentara una nueva preocupación. La segunda hermana había quedado grávida de nuevo, e informaciones recibidas pintaban muy desfavorable su estado, de suerte que Elizabeth a duras penas se resolvió a hacer aquel viaje. No habían pasado 2 semanas de estadía en Gastein cuando llamaron de regreso a madre y hermana, las cosas no iban ahora bien para la embarazada, postrada en cama.
Un torturante viaje, en el que se mezclaron para Elizabeth sus dolores y unas terribles expectativas, luego, en la estación ferroviaria, ciertos indicios que presagiaban lo peor, y después, cuando entraron en la habitación de la enferma, la certeza de que habían llegado demasiado tarde para despedirla viva. Elizabeth no sufrió solo por la pérdida de esta hermana, a quien había amado tiernamente, sino casi en igual grado por los pensamientos que esa muerte incitó y las alteraciones que trajo consigo. La hermana había sucumbido a una afección cardíaca agravada por el embarazo. Afloró entonces el pensamiento de que la cardiopatía era la herencia paterna de la familia. Recordaron que en los primeros años de su doncellez la difunta había tenido una corea acompañada de una leve afección cardíaca. Se culparon a ellos mismos y a los médicos por haber permitido el matrimonio, y no se pudo ahorrarle al infortunado viudo el reproche de haber puesto en peligro la salud de su mujer con 2 embarazos sin que mediara una pausa. La triste impresión de que habiéndose dado las condiciones para un matrimonio feliz, tan raras, esa dicha tuviera que terminar así, ocupó a partir de entonces los pensamientos de Elizabeth sin contradicción. Pero además veía hacerse pedazos dentro de sí todo cuanto había anhelado para su madre. El cuñado viudo era inconsolable y se alejó de la familia de su esposa. Parece que su propia familia, de la cual se había enajenado durante su breve y dichoso matrimonio, aprovechó el momento propicio para atraerlo de nuevo hacia sus propios rumbos. No se halló camino alguno para mantener la anterior comunidad, una convivencia con la madre bajo el mismo techo era impracticable por miramiento a la cuñada soltera, y cuando se rehusó a dejar a las 2 mujeres el niño, única herencia de la muerta, les dio por primera vez ocasión para culparlo de dureza. Por último, y no fue lo menos penoso, Elizabeth recibió oscuras noticias de una desavenencia que había estallado entre ambos cuñados y cuyo motivo apenas vislumbraba. Parecía, empero, como si el viudo hubiera planteado en asuntos de fortuna unas demandas que el otro cuñado tachaba de injustificadas, y hasta pudo calificarlas de enojosa exacción ante el dolor todavía abierto de la madre. Esa era, pues, la historia de padecimiento de esta muchacha ambiciosa y necesitada de amor. Enconada con su destino, amargada por el fracaso de todos sus planes de restaurar el brillo de su casa, sus amores, muertos los unos, distantes o enajenados los otros, sin inclinación por refugiarse en el amor de un hombre extraño, vivía desde hacía 1 año y medio, casi segregada de todo trato social, del cuidado de su madre y de sus dolores. Si, despreocupadamente, uno se situara en la vida anímica de esta muchacha, no podría denegarle una cordial simpatía humana. Pero, ¿qué diremos sobre el interés médico por este historial clínico, sobre sus vínculos con las dolorosas dificultades para caminar, sobre las perspectivas de aclaración y curación que acaso habrían de resultar de las noticias obtenidas acerca de esos traumas psíquicos? Para el médico, la confesión de la paciente significó al comienzo una gran desilusión. Era una historia clínica consistente en triviales conmociones anímicas, que no permitía explicar por qué la paciente debió contraer una histeria, ni cómo esa histeria hubo de cobrar precisamente la forma de la abasia dolorosa. No iluminaba ni la causación ni la determinación de la histeria ahí existente. ¿Acaso se podía suponer que la enferma había establecido una asociación entre sus impresiones anímicas dolidas y los dolores corporales que por azar registrara de manera simultánea a aquellas, y que ahora en su vida amnémica empleaba la sensación corporal como símbolo de la anímica? Pero quedaba sin esclarecer qué motivo habría tenido para esa sustitución, y en qué momento se habría consumado. Cuestiones estas, por otra parte, cuyo planteo no había sido hasta entonces común entre los médicos. Lo corriente era darse por contento con el expediente de que la enferma era una histérica por su constitución misma, capaz de desarrollar síntomas histéricos bajo la presión de una excitación intensa, no importa de qué índole fuera esta. Y si esa confesión no era fructífera para el esclarecimiento, parecía serlo todavía menos para la curación del caso. No se echaba de ver qué influjo benéfico tendría sobre la señorita Elizabeth referir una vez más a un extraño, que a cambio le tributara una fuerte simpatía, la historia de su padecimiento de los últimos años, consabida para todos los miembros de su familia. Por lo demás, no se advertía en absoluto que la confesión hubiera dado semejante resultado curativo. Durante ese primer periodo del tratamiento, la enferma no cesaba de repetir al médico: estoy cada vez peor, tengo los mismos dolores que antes, y cuando al decírmelo me arrojaba una mirada entre astuta y maliciosa, yo podía acordarme del juicio que el viejo señor Bonner había pronunciado sobre su hija preferida, a menudo es impertinente y díscola, no obstante, debía admitir que ella tenía razón. Si yo hubiera abandonado en este estadio el tratamiento psíquico de la enferma, el caso de la señorita Elizabeth Bonner no habría adquirido importancia alguna para la teoría de la histeria. Pero proseguí mi análisis porque tenía la expectativa cierta de que a partir de estratos más profundos de la conciencia se conseguiría entender tanto la causación como el determinismo del síntoma histérico. Me resolví, pues, a plantear, a la conciencia ensanchada de la enferma, la pregunta directa por la impresión psíquica a que se anudó la génesis primera de los dolores en las piernas. A este fin me proponía poner a la enferma en hipnosis profunda. Pero, por desgracia, hube de percibir que ninguno de los procedimientos que yo poseía para ese objeto la llevaba a un estado de conciencia diverso de aquel en que me había hecho su confesión. Solo me quedó alegrarme cordialmente de que esta vez omitiera espetarme con aire triunfante: vea usted, no estoy dormida, no me pueden hipnotizar.
En ese aprieto se me ocurrió aplicar aquel artificio de la presión sobre la cabeza, la historia de cuya génesis he detallado en la precedente observación sobre Miss Lucy. Lo puse en práctica exhortando a la enferma a comunicarme puntualmente todo cuanto en el momento de la presión emergiera ante su visión interior o pasara por su recuerdo. Cayó largo tiempo y luego confesó, por mi esforzada, haber pensado en cierto atardecer en que un joven la acompañó a casa después de una reunión social, los coloquios que hubo entre ella y él, y las sensaciones con que luego regresó a casa a cuidar a su padre. Con esta primera mención de ese joven se abría un nuevo frente de batalla cuyo contenido yo iría sacando a la luz solo poco a poco. Aquí se trataba más bien de un secreto, pues, exceptuada una amiga común, a nadie había puesto al corriente de sus relaciones ni de las esperanzas a ellas anudadas. Era el hijo de una familia amiga de la suya desde hacía mucho, y que era vecina en su residencia anterior. El joven, huérfano también, se había apegado con gran devoción al padre de ella, seguido sus consejos en su carrera, y extendido a las damas de la familia la veneración que sentía por el padre. Numerosos recuerdos de lecturas en común, intercambio de ideas, manifestaciones de él que a ella le contaron luego, trazaban los contornos de su creciente convicción de que él la amaba, y comprendía que casarse con él no le impondría los sacrificios que temía del matrimonio. Por desdicha era solo muy poco mayor que ella, y ni hablar en aquel tiempo de que poseyera recursos propios, pero estaba firmemente decidida a esperarlo. Cuando el padre contrajo su grave enfermedad y ella se vio requerida como cuidadora, ese trato se volvió cada vez más raro. El atardecer del que ella se había acordado dibujaba justamente el apogeo de su sentimiento, sin embargo, no se había llegado en ese tiempo a una declaración entre ambos. A instancias de los suyos y de su propio padre, había consentido ese día en apartarse del lecho del enfermo para asistir a una reunión social en la cual tenía motivos para esperar encontrarlo. Después quiso volver temprano a casa, pero la constriñeron a quedarse, y ella cedió al prometerle el acompañarla. Nunca había sentido tanta calidez hacia él como durante ese acompañamiento, pero cuando después, en ese arrobamiento, entró en la casa, se encontró con que el estado de su padre había empeorado y se hizo los más acerbos reproches por consagrar tanto tiempo a su gusto personal. Esa fue la última vez que abandonó al padre enfermo durante toda una tarde, solo en raras oportunidades volvió a ver a su amigo, tras la muerte del padre. Pareció que él se alejaba por respeto a su dolor, y luego la vida lo encaminó por otras sendas, poco a poco ella había debido familiarizarse con el pensamiento de que su interés por ella había sido suplantado por otros sentimientos, y de que lo había perdido. Pero este fracaso de su primer amor le seguía doliendo cada vez que se acordaba. En estas constelaciones y en la mencionada escena, a la cual llevaron, me era lícito entonces buscar la acusación de los primeros dolores histéricos. Por el contraste entre la beatitud que se había permitido entonces y la miseria en medio de la cual halló a su padre en casa quedaba planteado un conflicto, un caso de inconciliabilidad. Como resultado del conflicto, la representación erótica fue reprimida de la asociación, y el afecto a ella adherido fue aplicado para elevar o reanimar un dolor corporal presente de manera simultánea, o poco anterior. Era, pues, el mecanismo de una conversión con el fin de la defensa, tal como lo he tratado en detalle en otro lugar. Hay sitio aquí, desde luego, para toda clase de puntualizaciones. Debo destacar que no conseguí demostrar, a partir de su recuerdo, que en aquel momento de regreso a la casa se hubiera consumado la conversión. Por eso exploré vivencias parecidas del tiempo en que cuidaba al enfermo, y convoqué una serie de escenas entre las cuales el saltar de la cama con los pies desnudos en la habitación fría a un llamado del padre se destacaba por su frecuente repetición. Yo me inclinaba a atribuir a este factor una cierta significatividad porque junto a la queja por el dolor en las piernas estaba la queja por una martirizadora sensación de frío. Empero, tampoco aquí pude atrapar una escena que pudiera designarse con certeza como la escena de la conversión. Por eso me inclinaba a admitir aquí una laguna en el esclarecimiento, hasta que recapacité y recordé el hecho de que los dolores histéricos en las piernas no estaban presentes todavía en la época del cuidado al enfermo. Su recuerdo informaba solo de un único ataque de dolor, que duró varios días, pero no atrajo entonces atención ninguna. Mi investigación se dirigió, pues, a esa primera emergencia del dolor. Fue posible reanimar con certeza su recuerdo, justamente por esos días había venido de visita un pariente a quien no pudo recibir por estar postrada en cama, y ese mismo, 2 años después, había tenido también el infortunio de encontrarla en cama. Pero la busca de una ocasión psíquica para estos primeros dolores resultó infructuosa todas las veces que se la emprendió. Creí tener derecho a suponer que aquellos primeros dolores habían sobrevenido realmente sin ocasión psíquica, como afección reumática leve, y hasta pude averiguar que esa enfermedad orgánica, el arquetipo de la posterior imitación histérica, debía situarse sin duda en un periodo anterior a la escena del acompañamiento. De cualquier modo, era posible que estos dolores, siendo de base orgánica y bastante leves, hubieran durado algún tiempo sin llamar mucho la atención. De aquí se engendra un punto oscuro, a saber, que el análisis indique una conversión de excitación psíquica en dolor corporal en una época en que sin duda ese dolor no se registraba y no era recordado, he ahí un problema que espero solucionar mediante ulteriores elucidaciones y otros ejemplos.
Con el descubrimiento del motivo para la primera conversión se inició un segundo periodo, más fructífero, del tratamiento. Ante todo, la enferma me sorprendió con la comunicación de que ahora sabía por qué los dolores partían siempre de aquel determinado lugar del muslo derecho, y eran ahí más violentos. Ese lugar donde cada mañana descansaba la pierna de su padre mientras ella renovaba las vendas que envolvían su pierna fuertemente hinchada. Esto había sucedido cientos y cientos de veces, y era curioso que hasta hoy ella nunca hubiera reparado en ese nexo. Así me ofrecía la explicación deseada para la génesis de una zona histerógena atípica. Además, las piernas doloridas empezaron a entrometerse, asterisco siempre en nuestros análisis. Me refiero a este notable estado de cosas, la enferma estaba casi siempre libre de dolor cuando nos poníamos a trabajar, en tales condiciones, si yo, mediante una pregunta o una presión sobre la cabeza, convocaba un recuerdo, se insinuaba primero una sensación dolorosa, las más de las veces tan viva que la enferma se estremecía y se llevaba la mano al lugar del dolor. Este dolor despertado subsistía mientras el recuerdo gobernaba a la enferma, alcanzaba su apogeo cuando estaba en vías de declarar lo esencial y decisivo de su comunicación, y desaparecía con las últimas palabras que pronunciaba. Poco a poco aprendí a utilizar como brújula ese dolor despertado, cuando ella enmudecía, pero todavía acusaba dolores, yo sabía que no lo había dicho todo y la instaba a continuar la confesión hasta que el dolor fuera removido por la palabra. Solo entonces le despertaba un nuevo recuerdo. En este periodo de abreacción, el estado de la enferma mejoró de manera tan llamativa, tanto en el aspecto somático como en el psíquico, que yo solía aseverar, medio en broma, que cada vez le quitaba un cierto quantum de motivos de dolor y, cuando los hubiera removido todos, ella sanaría. Pronto llegó a pasar la mayor parte del tiempo sin dolores, consintió en caminar mucho y abandonar el aislamiento que hasta entonces mantenía. En el curso del análisis yo obedecía ahora a las oscilaciones espontáneas de su estado, ora a mi estimación sobre donde creía que se hallaba un fragmento aún no agotado de su historia de padecimiento. En esa tarea obtuve algunas percepciones interesantes, cuyas enseñanzas hallé confirmadas más tarde en otros enfermos. En primer lugar, por lo que respecta a las oscilaciones espontáneas, en verdad no se producía ninguna que no hubiera sido provocada asociativamente por un suceso del día. Una vez se había enterado de cierta enfermedad contraída por alguien del círculo de sus conocidos, y por un detalle le recordó a la de su padre, otra vez había estado de visita el hijo de su difunta hermana, y el parecido le reavivó el dolor por la muerta, y otra vez, aún, fue cierta carta de la hermana que vivía distanciada, en la que era nítida la influencia del cuñado desconsiderado, la que demandó la comunicación de una escena familiar todavía no referida. Como ella nunca presentaba dos veces la misma ocasión de dolor, no parecía injustificada nuestra expectativa de agotar de tal suerte el acopio, y en modo alguno me resistía a que se pusiera en situaciones aptas para evocar recuerdos nuevos, todavía no llegados a la superficie, por ejemplo, mandándola a visitar la tumba de su hermana o haciéndola concurrir a una reunión donde pudiera ver a su amigo de juventud, ahora de nuevo presente. Después, obtuve un panorama sobre el modo en que se genera una histeria que cabe designar como monosintomática. En efecto, hallé que la pierna derecha se dolía en el curso de nuestras hipnosis cuando se trataba de recuerdos del cuidado de su padre enfermo, del trato con aquel compañero de juventud y otras cosas que caían dentro del primer periodo del tiempo patógeno, mientras que el dolor se anunciaba en la otra pierna, la izquierda, tan pronto le despertaba un recuerdo sobre la hermana difunta, los dos cuñados, en suma, una impresión de la segunda mitad de su historia de padecimiento. Alertado por este comportamiento constante, me puse a indagarlo y obtuve la impresión de que esa especificación era aún mayor, como si cada nueva ocasión psíquica de sensaciones dolidas se hubiera enlazado con un diverso lugar del área dolorosa de las piernas. El lugar originariamente doloroso del muslo derecho se había referido al cuidado de su padre, a partir de ahí, el ámbito de dolor había crecido, por aposición, desde nuevas ocasiones traumáticas, de suerte que aquí, en rigor, no se estaba frente a un síntoma corporal único que se enlazara con múltiples complejos mnémicos psíquicos, sino a una multiplicidad de síntomas similares que al abordaje superficial parecían fusionados en un solo síntoma. Es cierto que no empeñé en deslindar las zonas de dolor correspondientes a las diversas ocasiones psíquicas, no lo hice porque hallé la atención de la enferma por completo extrañada de tales vínculos. Ahora bien, presté más amplio interés al modo en que todo el complejo sintomático de la abasia pudo edificarse sobre esas zonas dolorosas, y con ese propósito formulé diversas preguntas, como, ¿de dónde provienen los dolores al andar, estar de pie, yacer?, que la paciente respondió en parte sin que me diera influjo, en parte bajo la presión de mi mano. De ahí resultaron dos cosas. Por un lado, me agrupó todas las escenas conectadas con impresiones dolorosas según que en ellas hubiera estado sentada o de pie, etc. Así, por ejemplo, estaba de pie junto a una puerta cuando trajeron a casa al padre tras sufrir un ataque al corazón, y en su terror ella quedó de pie como plantificada. A este primer terror estando de pie le seguían otros recuerdos, hasta llegar a la escena terrible en que de nuevo se quedó parada, como presa de un hechizo, frente al lecho de su hermana muerta. Toda esa cadena de reminiscencias estaba destinada a evidenciar el justificado enlace de los dolores con el estar de pie, y aún podía considerarse como prueba de una
asociación, empero, uno debía tener presente el requisito de que en todas esas oportunidades era preciso que se registrara, además, otro factor que dirigiera la atención, y en ulterior consecuencia la conversión, justamente al estar de pie, o al andar, estar sentada, etc. Y la explicación para este sesgo de la atención parecía tener que buscarse en la circunstancia de que andar, estar de pie y yacer se anudan a operaciones y estados de aquellas partes del cuerpo que eran en este caso las portadoras de las zonas dolorosas, a saber, las piernas. De ese modo resultaba fácil de comprender el nexo entre la astasia-vasia y el primer caso de conversión en este historial clínico. Entre las escenas que conforme a esa recapitulación habrían vuelto doloroso el caminar, Gen resaltó una, la caminata que hizo en aquel lugar de restablecimiento junto con un grupo nutrido de personas y que presuntamente había sido demasiado extensa. Las circunstancias más detalladas de este episodio se revelaron solo de manera vacilante y dejaron muchos enigmas sin solucionar. Estaba ella de talante particularmente sentimental, de buena gana se unió al círculo de personas amigas, era un bello día, no demasiado caluroso, su mamá permaneció en casa, su hermana mayor ya había partido de viaje, la segunda no se sentía bien pero no quiso estropearle el disfrute, el marido de esta hermana declaró al comienzo que se quedaría junto a su mujer, y después marchó también por amor de ella, de Elizabeth. Me pareció que esta escena tenía mucho que ver con la primera emergencia de los dolores, pues ella se acordaba de haber regresado del paseo muy cansada y con fuertes dolores, pero no se manifestó con seguridad sobre si ya los había sentido antes. Yo arguí que de haber sentido dolores considerables era difícil que se resolviera a compartir esa larga jornada. A la pregunta sobre qué, en ese paseo, habría provocado los dolores, recibí la respuesta, no del todo transparente, de que el contraste entre su soledad y la dicha conyugal de su hermana enferma, que la conducta de su cuñado le ponía de continuo ante los ojos, la habría dolido. Otra escena, muy próxima en el tiempo al anterior, desempeñó un papel en el enlace de los dolores con el estar sentado. Fue algunos días después, su hermana y su cuñado ya habían viajado. Ella se hallaba excitada, añorante, se levantó por la mañana temprano, dirigió sus pasos hacia una pequeña colina, hasta un lugar que solían frecuentar juntos y ofrecía un espléndido panorama, y ahí se sentó, absorta en sus pensamientos, sobre un banco de piedra. Sus pensamientos volvieron a dirigirse a su soledad, el destino de su familia y el ardiente deseo de llegar a ser tan feliz como su hermana lo era, confesó ella esta vez desembosadamente. De esa meditación matinal regresó con fuertes dolores, y la tarde de ese mismo día tomó el baño tras el cual aquellos le sobrevinieron de manera definitiva y duradera. Con toda precisión se averiguó, además, que los dolores al caminar y estar de pie solían calmarse en un comienzo al yacer. Solo cuando, anoticiada del agravamiento de su hermana, hubo partido de Gastein al atardecer y toda esa noche la martirizaron, además de la preocupación por su hermana, unos furiosos dolores mientras yacía extendida, insomne, en el vagón de ferrocarril, se estableció también la conexión del yacer con los dolores, y durante todo un periodo el yacer fue aún más doloroso que el caminar y el estar de pie. De tal suerte, en primer lugar, la zona dolida crecía por aposición, pues cada nuevo tema de eficacia patógena investía una nueva región de las piernas, en segundo lugar, cada una de las escenas impresionantes había dejado tras sí una huella, pues producía una investidura permanente, que se acumulaba más y más, de las diversas funciones de las piernas, un enlace de estas funciones con las sensaciones de dolor, pero, además, era inequívoco que en la plasmación de la astasia-vasia había cooperado un tercer mecanismo. Si la enferma puso fin al relato de toda una serie de episodios con la queja de que ahí se había sentido dolida de su soledad, y en otra serie, que abarcaba sus infortunados intentos de establecer una vida familiar nueva, no cesaba de repetir que lo doliente ahí era el sentimiento de su desvalimiento, la sensación de no avanzar un paso. Yo no podía menos que atribuir a sus reflexiones un influjo sobre la plasmación de la avasia, me vi llevado a suponer que ella directamente buscaba una expresión simbólica para sus pensamientos de tinte dolido, y lo había hallado en el refuerzo de su padecer. Ya en nuestra comunicación preliminar, sostuvimos que mediante una simbolización así pueden generarse síntomas somáticos de la histeria, en la epicrisis, que agrego a este historial clínico detallaré algunos ejemplos que lo prueban de manera indudable. En la señorita Elizabeth Von R., el mecanismo psíquico de la simbolización no se situaba en primera línea, él no había creado la avasia, pero todo indicaba que la avasia preexistente había experimentado un refuerzo sustancial por este camino. De acuerdo con ello, esta avasia, en el estadio de desarrollo en que yo la encontré, no era equiparable solo a una parálisis funcional asociativa psíquica, sino también a una parálisis funcional simbólica. Antes de proseguir con la historia de mi enferma quiero agregar algunas palabras sobre su conducta durante este segundo periodo del tratamiento. En el curso de todo este análisis me valí del método de convocar mediante presión sobre la cabeza imágenes y ocurrencias, vale decir, un método inaplicable sin plena colaboración y atención voluntaria de la enferma. Y aun su conducta a veces satisfacía todo cuanto yo pudiera desear, y en esos periodos era de hecho sorprendente cuán pronto y ordenadas de una manera infaliblemente cronológica se instalaban las diversas escenas pertenecientes a cierto tema. Era como si ella leyese un largo libro ilustrado, cuyas páginas se dieran vuelta ante sus ojos. Otras veces parecían existir obstáculos, cuya naturaleza yo ni vislumbraba en ese tiempo. Cuando ejercía mi presión, ella aseveraba que no se le ocurría nada, repetía la presión,
le indicaba aguardar, y de nuevo nada salía. Las primeras ocasiones en que apareció esta contumacia acepté interrumpir el trabajo so pretexto de que el día no era propicio, otra vez sería. Pero dos percepciones me indujeron a cambiar mi conducta. En primer lugar, que esa denegación del método solo ocurría cuando había hallado a Elizabeth alegre y libre de dolor, nunca cuando yo llegaba en un mal día. En segundo lugar, que esa indicación de no ver nada antes y solía darla después que había dejado pasar una larga pausa, durante la cual su gesto tenso y atareado me denunciaba empero un proceso anímico en ella. Me resolví entonces a suponer que el método nunca fracasaba, y que bajo la presión de mi mano Elizabeth tenía siempre una ocurrencia en la mente o una imagen ante los ojos, pero no todas las veces estaba dispuesta a comunicármela, sino que intentaba volver a sofocarlo conjurado. Podía imaginarme dos motivos para ese silencio, o bien Elizabeth ejercía sobre su ocurrencia una crítica a la que no tenía derecho. No la hallaba lo bastante valiosa, creía que no venía al caso como respuesta a la pregunta planteada, o bien la horrorizaba indicarla porque le resultaba demasiado desagradable su comunicación. Procedí entonces como si estuviera enteramente convencido de la confiabilidad de mi técnica. Ya no lo dejé pasar cuando ella aseveraba no ocurrírsele nada. Le aseguraba que por fuerza algo se le había ocurrido, acaso ella no le había prestado suficiente atención, y entonces yo repetiría la presión, o bien ella había creído que su ocurrencia no era la pertinente. Y le decía que esto último no era cosa de su competencia, estaba obligada a mantener total objetividad y a decir lo que se le pasara por la cabeza, viniera o no al caso. Por último, que yo sabía con certeza que algo se le había ocurrido, ella me lo mantenía en secreto, pero nunca se libraría de sus dolores mientras mantuviera algo en secreto. Mediante este esforzar conseguí que realmente ninguna presión resultase ya infructuosa. Me vi precisado a suponer que había discernido de manera correcta el estado de la cuestión, y a raíz de este análisis cobré de hecho una confianza absoluta en mi técnica. A menudo sucedía que solo tras la tercera presión me comunicara algo, pero luego ella misma agregaba, se lo habría podido decir la primera vez. Ajá, ¿y por qué no lo dijo? Creí que no era lo pertinente, o pensé que podía pasarlo por alto, pero eso volvió todas las veces. En el curso de este difícil trabajo empecé a atribuir una significación más profunda a las resistencias que la enferma mostraba a reproducir sus recuerdos, y a compilar con cuidado las ocasiones a raíz de las cuales aquella se denunciaba de un modo particularmente llamativo. Paso ahora a exponer el tercer periodo de nuestro tratamiento. La enferma se sentía mejor, estaba psíquicamente aliviada y se había vuelto productiva, pero era evidente que los dolores no habían sido eliminados, volvían de tiempo en tiempo y, por cierto, con su antigua violencia. Lo incompleto del éxito terapéutico se correspondía con lo incompleto del análisis, aún yo no sabía con exactitud en qué momento y a través de qué mecanismo habían nacido los dolores. En el segundo periodo, mientras ella reproducía las más diversas escenas y yo observaba sus resistencias a referirlas, se había formado en mí cierta sospecha, pero aún no osaba convertirla en base de mi obrar. Una percepción casual inclinó la balanza. Cierta vez que trabajábamos con la enferma, escuché pasos de hombre en la habitación contigua, una voz de agradable timbre que parecía preguntar algo, y hete aquí que mi paciente se levanta con el ruego de suspender por hoy. Es que ha escuchado, dice, que su cuñado llegó y pregunta por ella. Hasta ese momento había estado libre de dolores, y tras esta perturbación su gesto y su andar denunciaban la repentina emergencia de fuertes dolores. Vi confirmada mi sospecha y me resolví a producir el esclarecimiento decisivo. Formulé entonces la pregunta por las circunstancias y causas de la primera emergencia de los dolores. Como respuesta, sus pensamientos se orientaron hacia la residencia veraniega en aquel lugar de restablecimiento, antes del viaje a Gastein, y de nuevo se mostraron algunas escenas que ya habían sido tratadas antes de manera menos exhaustiva. Su estado de ánimo en aquel tiempo, su agotamiento tras la preocupación por la vista de la madre y tras el cuidado de la enferma en la época en que la operaron de los ojos, su desesperanza última, como muchacha sola, de gozar algo de la vida o de producir algo en ella. Hasta entonces se le antojaba que era lo bastante fuerte para prescindir del apoyo de un hombre, ahora se apoderaba de ella un sentimiento de su debilidad como mujer, una añoranza de amor en la que, según sus propias palabras, las odes de su ser empezaba a derretirse. En ese talante, el matrimonio dichoso de la más joven de sus hermanas le causó la más profunda impresión, cuán conmovedoramente cuidaba el de ella, cómo se entendían. Con solo mirarse, cuán seguros parecían uno del otro. Era por cierto lamentable que el segundo embarazo siguiera tan rápido al primero, y la hermana sabía que este era el motivo de su enfermedad, pero cuán animosamente la sobrellevó por ser él la causa. En aquella caminata enlazada de manera tan íntima con los dolores de Elizabeth, el cuñado al principio no quería participar, pues prefería permanecer junto a su mujer enferma. Pero ésta, con una mirada, lo movió a ir, pues pensaba que ello alegraría a Elizabeth. Todo el tiempo permaneció Elizabeth en su compañía, hablaron sobre las cosas más variadas e íntimas, y ella estuvo de acuerdo con todo lo que él decía, y se le hizo hiperpotente el deseo de poseer un hombre que se le pareciese. Pocos días después siguió la escena en que, tras la partida, ella visitó por la mañana el punto panorámico que había sido paseo predilecto de los ausentes. Se sentó allí sobre una piedra y soñó de nuevo.
con una dicha de amor como la deparada a su hermana, y con un hombre que supiera cautivar su corazón como ese cuñado. Se puso de pie con dolores, que empero otra vez desaparecieron, solo a la siesta, tras el baño caliente que tomó en ese lugar, se abatieron sobre ella los dolores que de ahí en adelante no la habían abandonado. Intenté explorar qué clase de pensamientos la ocuparon entonces en el baño, pero solo se averiguó que la casa de baños le recordaba a sus hermanos que habían viajado, porque habían parado en la misma casa. A mí por fuerza se me había aclarado hacía rato de qué se trataba, pero la enferma, abismada en dulces y dolidos recuerdos, parecía no reparar a qué puerto se acercaba, y prosiguió reflejando sus reminiscencias. Vino el tiempo pasado en Gastein, la aprensión con que abría cada carta, por último, la noticia de que la hermana empeoraba, la prolongada espera hasta la tarde para poder abandonar Gastein, el viaje en martirizadora incertidumbre, en una noche insomne, momentos todos estos acompañados de un fuerte aumento en los dolores. Pregunté si durante el viaje se había representado la triste posibilidad que luego resultó realizada. Respondió que había esquivado cuidadosamente ese pensamiento, pero opinó que su madre desde el comienzo mismo imaginaba lo peor. A ello siguió un recuerdo de la llegada a Viena, las impresiones que recibieron de los parientes que las esperaban, el corto viaje desde Viena hasta la villa cercana donde vivía la hermana, la llegada allí al atardecer, el camino, recorrido con premura, a través del jardín hasta el pequeño pabellón que daba a aquel, el silencio en la casa, la oscuridad oprimente, cuenta que el cuñado no salió a recibirlas, luego, estaban de pie ante el lecho, vieron a la muerta, y en el momento de la cruel certidumbre de que la hermana querida había muerto sin despedirse de ellas, sin que el cuidado de ellas fuera el bálsamo de sus últimos días. En ese mismo momento un pensamiento otro pasó como un estremecimiento por el cerebro de Elizabeth, pensamiento que ahora se había instalado de nuevo irrechazablemente, pasó como un rayo refulgente en medio de la oscuridad, ahora él está de nuevo libre, y yo puedo convertirme en su esposa. Así todo quedaba en claro. El empeño del analista era recompensado abundantemente, la idea de la defensa, frente a una representación inconciliable, de la génesis de síntomas histéricos por conversión de una excitación psíquica a lo corporal, de la formación de un grupo psíquico separado por el acto de voluntad que lleva a la defensa. Todo eso me fue puesto en aquel momento ante los ojos de un modo visible. Así y no de otra forma había sucedido todo aquí. Esta muchacha había regalado a su cuñado una inclinación tierna, contra cuya admisión se revolvía dentro de su conciencia todo su ser moral. Había conseguido ahorrarse la dolorosa certidumbre de que amaba al marido de su hermana creándose a cambio unos dolores corporales, y en los momentos en que esa certidumbre pretendía imponérsele, durante el paseo con él, en aquella ensoñación matinal, en el baño, ante el lecho de la hermana, habían sido generados aquellos dolores por una lograda conversión a lo somático. En la época en que la tomé bajo tratamiento, ya se había consumado la segregación, de su saber, de los grupos de representaciones referidas a ese amor, opino que de otro modo nunca habría consentido en tal tratamiento. La resistencia que ella repetidas veces había contrapuesto a la reproducción de escenas de eficacia traumática correspondía realmente a la energía con la cual la representación inconciliable había sido esforzada afuera de la asociación. Ahora bien, para el terapeuta sobrevino primero un periodo malo. El efecto de la readmisión de aquella representación reprimida fue desconsolador para la pobre criatura. Cuando le resumí el estado de la causa con escuetas palabras, desde hacía mucho tiempo estaba enamorada de su cuñado, se puso a proferir ayes. En ese instante se quejó de dolores crudelísimos, y doso todavía un desesperado intento por rechazar ese esclarecimiento. Que eso no es cierto, que yo se lo había sugerido, que no puede ser, que ella no es capaz de semejante perversidad. Y tampoco se lo perdonaría nunca. Resultó fácil demostrarle que sus propias comunicaciones no admitían otra interpretación, pero hubo de pasar largo tiempo hasta que le hicieran alguna impresión las razones de consuelo que yo le aduje. Uno es irresponsable por sus propios sentimientos, y su conducta, el haber enfermado bajo aquellas ocasiones, era suficiente testimonio de su naturaleza moral. Me vi precisado entonces a emprender más de un camino para procurar alivio a la enferma. Primero quise darle la oportunidad de aligerarse por abreacción de esa excitación almacenada desde hacía tanto tiempo. Exploramos las primeras impresiones del trato con su cuñado, el comienzo de esa inclinación que se mantuvo inconsciente. Aquí se hallaron todos aquellos pequeños signos previos y vislumbres desde los cuales una pasión plenamente desarrollada permite comprender tantas cosas en visión retrospectiva. En su primera visita a la casa, había creído él que era ella la novia que le estaba destinada, y la saludó antes que a las hermanas mayores, que no estaban presentes. Cierto atardecer platicaban entre ellos con tanta vivacidad y parecían entenderse tan bien que la novia los interrumpió con esta observación, dicha medio en serio: en verdad, harían ustedes muy buena pareja. Otra vez fue en una reunión social, los asistentes todavía no sabían nada sobre los esponsales, y la conversación recayó sobre el joven. Una dama criticó cierto defecto de su figura que era secuela de una enfermedad juvenil a los huesos. La novia misma permaneció impasible, pero Elizabeth se sobresaltó y abogó por la buena estampa de su futuro cuñado con un celo que luego a ella misma le resultó incomprensible. En él
proceso a través del cual reelaboramos estas reminiscencias, se volvió claro para Elizabeth que el sentimiento de ternura hacia su cuñado era de larga data, quizá dormitaba en ella desde que se conocieron y durante mucho tiempo se había escondido tras la máscara de una mera afección hacia un pariente, bien comprensible en ella dado su alto sentido de familia. Esta reacción le hizo decididamente muy bien, más alivio aún pude aportarle ocupándome como un amigo de situaciones del presente. Con ese propósito busqué conversar con la señora Benr, en quien hallé a una dama razonable y fina, aunque su coraje de vivir había padecido bajo los últimos golpes del destino. Por ella me enteré de que el reproche de exacción desconsiderada, que el primer cuñado había elevado contra el viudo y tanto doliera a Elizabeth, debió ser retirado tras una averiguación mejor. El carácter del joven no había sufrido mengua, un malentendido, una diferencia harto comprensible en la apreciación del dinero entre el comerciante, para quien aquel es un instrumento de trabajo, y el opuesto modo de ver del empleado, eso era todo, nada más había de cierto en ese hecho al parecer tan penoso. Rogué a la madre que en lo sucesivo diera a Elizabeth todos los esclarecimientos de que ella necesitaba, y le siguiera brindando aquella oportunidad de comunicación anímica a la que yo la había habituado. Desde luego, me interesó saber también qué perspectivas tenía el deseo de la muchacha, devenido ahora consciente, de hacerse realidad. Aquí las cosas tenían un aspecto menos favorable. La madre dijo que hacía tiempo había vislumbrado la inclinación de Elizabeth hacia su cuñado, aunque no sabía que pudiera haberla tenido ya en vida de su hermana. Quien los viera juntos, cosa que se había vuelto muy rara, no podía albergar ninguna duda sobre el propósito de la muchacha de gustarle. Solo que ni ella, la madre, ni quienes aconsejaban en la familia eran muy partidarios de una unión matrimonial de ellos. La salud del joven no era muy buena y había sufrido un nuevo golpe con la muerte de su amada esposa, tampoco era muy seguro que se hubiera recuperado en lo anímico como para volver a casarse. Era probable, me siguió diciendo la madre, que él se mantuviera tan reservado porque, sin estar seguro de que lo aceptarían, no quería entablar conversación sobre el tema. Dada esta reserva de ambas partes, era muy posible que fracasara la solución que Elizabeth ansiaba para sí. Comuniqué a la muchacha todo cuanto había averiguado de la madre, y tuve el contento de hacerle un bien esclareciéndole aquel asunto de dinero. Por otra parte, la exhorté a soportar en calma la incertidumbre sobre el futuro, que no se podía disipar. Pero como era ya avanzado el verano, fue preciso poner fin al tratamiento. De nuevo se encontraba mejor, de sus dolores ni se hablaba entre nosotros desde que nos ocupábamos de la causa a la que se pudieron reconducir. Ambos teníamos la sensación de haber terminado, aunque yo me dije que la abreacción de la ternura retenida no se había hecho de una manera en verdad muy completa. La di por curada, aunque le prescribí que continuara por su cuenta con esa solución, una vez encaminada, y ella no me contradijo. Partió de viaje con su madre para encontrarse con su hermana mayor y su familia en una residencia veraniega que compartían. He de informar todavía brevemente sobre la ulterior trayectoria de la enfermedad en la señorita Elizabeth Bonner. Algunas semanas después de nuestra despedida recibí una carta desesperada de la madre, me comunicaba que al primer intento de hablar con Elizabeth sobre los asuntos de su corazón, ella se rebeló con total indignación y desde entonces le habían vuelto unos violentos dolores, estaba disgustada conmigo por haberle traicionado su secreto, se mostraba enteramente inaccesible, la cura se había arruinado de una manera total. ¿Qué hacer ahora? Ella no quería saber nada conmigo. Yo no di ninguna respuesta, era de esperar que hiciera todavía el intento de rechazar la intromisión de la madre y recogerse en su reserva después que se había soltado de mi yugo. Pero yo tenía algo así como la certeza de que todo se arreglaría, de que mi empeño no había sido en vano. 2 meses después estaban de regreso en Viena, y el colega a quien debía mi presentación ante la enferma me trajo la noticia de que Elizabeth se encontraba completamente bien, se comportaba como sana, aunque, cierto es, de vez en cuando aún tenía dolores. Desde entonces, ella me ha enviado repetidas veces parecidos recados, y siempre me prometía visitarme, pero es característico de la relación personal que se plasma en tales tratamientos que nunca lo haya hecho. Según me asegura mi colega, se la debe considerar curada, la relación del cuñado con la familia no ha variado. En la primavera de 1894 me enteré de que concurriría a un baile, para él, cual pude procurarme acceso, y no dejé escapar la oportunidad de ver a mi antigua enferma en el alígero vuelo de una rápida danza. Más tarde, por su libre inclinación, se casó con un extraño. Esto es todo, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, y compartir a todos los que pienses que les puede interesar este contenido. Hasta pronto.